una iglesia que se seca. Por eso es importante que la oración en la vida del creyente y de la iglesia, hoy más que nunca, esté vigente y latente. Amado hermano, la oración sencillamente es conversar, compartir con Dios, y en la medida en que hagamos más seguido la oración, es decir, que nos ejercitemos más en la oración, va a ser en nosotros más significativa. Si bien es cierto, la oración tiene que ser un estilo de vida. Y esto es importante, amado hermano, al decir que la oración tiene que ser un estilo de vida, porque tenemos que vivir la oración las 24 horas del día. En una ocasión le preguntaron a un hombre: ¿usted cuántas veces ora en el día? Este hombre se vuelve y le dice: yo no oro. Entonces todo el mundo se queda asustado. ¿Cómo que usted no ora? Es que realmente yo vivo la oración. Por supuesto que necesitamos tener tiempos de oración en nuestra casa, sobre todo cuando usted tal vez no tenga que ir a trabajar, que tenga un buen tiempo. Es necesario sacar minutos, horas en la oración, 30 minutos, 1 hora, para el estudio de la palabra y para la oración. ¿Por qué? Porque eso nos va a nutrir. Pero por supuesto que en el trajín del día, el estudio y trabajo, necesitamos vivir la oración. Me estoy refiriendo al hecho de que usted va por la calle y usted puede andar en oración. Usted puede estar en su trabajo, hacer su trabajo y estar en comunión con Dios. Es decir, estar proclamando la palabra. Que la oración sea en todo creyente un estilo de vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que ser un estilo de vida. Pero por supuesto, haciendo haciendo énfasis de que es necesario que tengamos tiempos alejados con Dios de oración. Interesantemente, mis hermanos, los musulmanes también tienen pilares en los cuales descansa su creencia. Entre ellos también tienen el pilar de la oración. La diferencia es que no es el mismo Dios al que adoramos. Ellos lo pueden ver de esa manera, pero ciertamente nuestras creencias en base a la palabra son diferentes. Pero ellos tienen un pilar, y lo que quiero hacer referencia con esto es como un ejemplo de que ellos tienen el pilar de la oración. Y la oración para ellos, hacen 5 oraciones en el día, de aproximadamente un poco menos de 5 minutos. Y la importancia para ellos es que tienen que hacer en el día estas 5 oraciones antes de que termine el día. Y también no importa el lugar donde estén, pueden estar en el trabajo, estudio, en el estadio, en algún, en un restaurante, y allí ellos hacen su oración. Esto me lleva a pensar de que todo creyente necesita tener ese estilo de vida. Pongo el ejemplo de ellos para que usted se dé cuenta de la disciplina que ellos mantienen, que no pueden pasar el día sin haber cumplido con las 5 oraciones, no importa dónde estén. Entonces me es necesario decirle que usted y yo, como creyentes, como discípulos, como seguidores de Jesús, necesitamos hacer un estilo de vida, orar en todo tiempo. Cuando vamos por la calle, vamos proclamando la grandeza de Dios. Ciertamente a veces nos ha pasado que vamos caminando y tal vez alguien se queda viendo como asustado, va hablando solo. Y le decía yo a los hermanos en la mañana que una de los tips es que cuando necesito pedirle algo a Dios, orar, que yo necesito en ese momento, pues agarro tal vez mi teléfono o hago que estoy hablando con alguien y lo que estoy es hablando con Dios, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús. Lo hago de esa manera para que la gente no vaya a pensar que en alguna manera pues estoy ahí como tocado de la cabeza, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que en todo momento necesitamos exaltar a Dios, ver su grandeza, aprenderlo a mirar en los pequeños detalles y aprender a vivir la oración constantemente. Me estoy refiriendo al hecho también de que cuando vamos a bendecir nuestros hijos en la mañana, en la noche, esto es importante, ese estilo de vida, estar declarando palabra, estar orando en todo momento. Surge una pregunta y a manera de introducción tengo que decirle: ¿cómo debemos orar? Hay personas que se preguntan: ¿cómo debo orar? Porque no sé orar. Y sencillamente orar es hablar con Dios. Pero le voy a explicar algo. Nuestra vida de oración debe ser tal que lleguemos a conocer al Señor Jesús íntimamente. La eficacia de nuestra oración tiene relación directa con la comunión que mantengamos con Cristo. Interesantemente, Jesús, antes de enseñarle a los discípulos a orar, dio unas orientaciones muy básicas referente a la oración. Y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 6, el versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6, donde Jesús enfatiza y declara: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público.
De ahí la importancia de tener tiempos de oración. Repito, la oración tiene que ser un estilo de vida, pero necesitamos apartarnos con Dios. Jesús se apartó para orar hacia el Padre. Jesús tuvo tiempo de comunión con el Padre. Siendo aún de madrugada, oraba al Padre. La iglesia, todos nosotros necesitamos mantener ese pilar de oración en nuestra vida. La palabra y la oración. Entonces quiere decir que nosotros damos a conocer lo que tenemos adentro. Nuestra vida pública será el resultado de nuestra vida en privado. Nuestra vida pública dará a conocer el testimonio de Jesús en la forma en que nos conducimos y hablamos. Eso dice mucho acerca de con quién yo he estado en lo secreto. Amada iglesia, también la oración se traduce en momentos de intimidad con Jesús. Ahí mismo el capítulo 6, vamos a leer el versículo 7 y 8. Mantengámonos en el capítulo 6 y leamos el versículo 7 y 8. La oración se traduce en momentos de intimidad con nuestro amado Jesús. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sencillamente aquí, cuando nosotros nos metemos en el secreto de Dios, daremos a conocer en nuestra vida pública lo que tenemos adentro. Digo esto porque la oración no son vanas repeticiones. Digo esto porque la oración no es repetir lo que otros dicen o decretar lo que otros dicen. En esta casa hemos enseñado que nosotros creemos en el poder de la palabra, en el poder de la declaración, en el poder del decreto divino. Eso lo creemos. Amén, mis hermanos. Pero declaramos la palabra y decretamos la palabra con base en lo que está escrito, no con base en lo que un hombre dice. Porque hoy en día no sé si existe llamarle una moda o la tendencia es que mucha gente habla, declara y decreta, pero no conoce lo que declara y decreta. Y esto es importante, hermano, porque nosotros no podemos venir a repetir lo que hemos escuchado en otro lugar. No va a funcionar. Le decía a los hermanos en la mañana de que usted, cuando va a comprar una camisa a la tienda, ¿qué hace primero? Se la tiene que tallar, se la tiene que medir para ver si le queda. Y si no le queda, pues no se la lleva. Así de fácil es cuando viene un movimiento. Primero necesito que sea revelado a mí para yo poderlo declarar y publicar y enseñarlo a la iglesia. Si yo repito lo que otros dicen, no me va a funcionar, porque primero necesita ser revelado. Quiero enseñarle esto a usted, iglesia. Cuando usted escucha algo en la radio, en la televisión, por muy bueno que sea, amén a eso. Pero primero escudriñelo, primeramente péselo y también que sea revelado para que usted pueda decirlo. Porque hay mucha gente que anda orando y decretando y ni siquiera ora, no se congrega y solamente cree que la oración es automática. Déjeme decirle que la oración va a funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo si yo ando en la voluntad de Dios. Entonces, hermano, tengo que decirle lo siguiente: cuando usted ore, tiene que asegurarse y tenemos que asegurarnos de estar alineados con la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, hermano, para que a usted le quede claro: la oración es un pilar fuerte que la iglesia necesita mantener y desarrollar. Pero no podemos nosotros decir vanas palabrerías como lo hacían los fariseos, que creían que por su palabrería iban a ser escuchados. No, dice la Biblia, no usen vanas repeticiones. Ustedes tienen que entrar en el secreto. Hay que tener comunión con Dios. Hay que aprender a escucharlo. Hay que tomar tiempo para estar en comunión con Dios. Alguien que está enamorado, alguien que quiere estar con alguien, no pasa el tiempo rápido, sino que toma tiempo para dedicar el tiempo a esa persona. Toma tiempo para decirle cosas. En la misma manera, la iglesia tiene que dedicar tiempo en la búsqueda al Señor y escucharlo, y no levantarnos de allí hasta que algo haya sucedido. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque, repito, aunque tiene que ser un estilo de vida, cuando nos alejamos a orar, necesitamos tomar tiempo para escuchar a Dios. Necesitamos tomar tiempo para escuchar esa voz interna, que es la voz interna de su espíritu, donde nos habla y nos da dirección. Repito, no son vanas palabras, no son decretos de hombres, es la oración de acuerdo a la palabra. El domingo pasado estábamos hablando de que el pilar primero es la palabra. Y si la palabra está en mí, cuando oro voy a declarar la palabra. Pero no solamente decir la palabra, sino asegurarme que yo estoy en la voluntad de Dios para que el asunto funcione. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiero que le quede claro, hermano, porque repito,
A veces la iglesia de Cristo en general comete el error de solamente repetir lo que oye, pero no lo lo escudriña. Toda palabra para usted declararla necesita primero ser revelada para que tenga efecto. Amén. Porque los fariseos oraban también y ayunaban, pero ellos no tenían un propósito claro. Entonces eran vanas palabras, vanas repeticiones, y sencillamente era un acto de tradición, un ritualismo, pero no había vivencia. Creo yo que cuando la iglesia ora, tiene que hacerse sentir. Cuando la iglesia ora, el cielo se abre. Es algo poderoso. Amada iglesia, después de decirle esto de introducción, vamos a hacer énfasis en lo siguiente. La fe es importante en la oración. La fe está ligada a la oración. Así como la duda y el temor son compañeros, así la fe y la oración son compañeros también. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la fe deja de orar, ¿sabe qué sucede cuando la fe deja de orar? Sencillamente deja de vivir. Porque la oración proyecta la fe en Dios y Dios proyecta su poder en nosotros. Oración y fe van de la mano. Cuando yo oro, desarrollo mi fe, y cuando tengo fe, tengo que orar más. Entonces, hermano, es importante tener oración para tener fe, porque cuando la fe deja de orar, sencillamente deja de vivir. Leamos capítulo 11 del libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 24. Es importante la oración porque proyecta la fe en Dios y Dios proyecta su poder. 11:24 de Marcos, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidas en oración, que todo lo que pidas orando, crean que lo van a recibir y vendrá. Este versículo a veces mucho creyente, por muy conocido que es, se contradice. ¿En qué sentido? Hay gente que dice, pero yo oro a Dios y yo le pido a Dios y no sucede nada. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado gente que dice, por más que le pido a Dios, por más que oro a Dios, Él no me oye? Quiero corregir esa parte. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, primero es orando, pero la oración va de la mano ¿con qué? Con la palabra que tengo en mi boca. Decíamos el domingo pasado, la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír. Repito, oración y fe van de la mano. La fe viene por el oír. Cuando yo oigo, cuando yo estudio, cuando yo declaro la palabra, estoy aumentando mi fe. Y esa fe tiene que estar ligada a la oración. Entonces, cuando vengo a orar, no son vanas palabras. Es una oración dirigida de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, y yo la declaro y crean que lo reciba. Pero la segunda parte es que el creyente tiene que asegurarse estar en la voluntad de Dios. Número 1, orar de acuerdo a la palabra. Número 2, estar alineado en la voluntad de Dios. Entonces, sí va a suceder lo que aquí dice. Todo lo que pidieres orando, crean que lo va a recibir. Crean porque estamos desarrollando fe y lo vamos a recibir por fe, pero también lo vamos a recibir de acuerdo a la obediencia y diligencia y la entrega que usted y yo tengamos al Señor. Porque Dios nunca va a respaldar a alguien que no quiera orar. Dios no va a respaldar a alguien que no quiera obedecer. Dios va a respaldar la oración del justo. Dios va a respaldar la oración de aquel que le cree, de aquel que tiene intimidad, de aquel que toma tiempo y de aquel que sacrifica su tiempo para dedicar tiempo a Dios. La Biblia dice, tú oyes la oración de aquellos que te buscan. ¿Pero en qué manera? Intensamente. Diga conmigo, intensamente, desesperadamente. Entonces dice, tú oyes la oración de aquellos que te buscan. Y luego dice, con tremendas cosas nos vas a responder. ¿Por qué? Porque sencillamente es un creyente que ha entrado en el secreto, que toma tiempo para escuchar a Dios, que toma tiempo para recibir dirección divina, y que toma tiempo para honrar y adorar y alabar a Dios. Porque déjeme decirle, cuando usted va a orar, es importante que primero adore, alabe a Dios y tome tiempo para exaltar su grandeza, y luego comience a orar pidiéndole de acuerdo a su voluntad. Esto es importante. Hay una pregunta que necesito hacerle. ¿Crece o declina nuestra fe con el paso de los años? La otra pregunta es, ¿permanece firme nuestra fe en estos tiempos? ¿Permanece firme la fe en la iglesia en estos tiempos? Hágase usted esta pregunta. ¿La fe del tiempo que usted se convirtió al Señor ha crecido o ha declinado? En el siglo XXI, ¿la fe de la iglesia está creciendo o está declinando?
Pues debería estar creciendo, pero en muchos lugares no está creciendo, está decreciendo. Porque vemos que hay muchos desertores de la vida cristiana. Vemos mucha gente desertando y aún apostatando de lo que un día predicó. Vemos a mucha gente dejando ministerios. Vemos a mucha gente enredándose en los negocios de la vida y alejados del propósito de Dios. Ojo, abra sus oídos espirituales. Hay mucha gente en la iglesia que, aunque está en la iglesia, está lejos del propósito de Dios. Porque sencillamente su vida se convirtió en un ritualismo, en una tradición. Ora y no sucede nada. Sencillamente ora porque son vanas repeticiones. Creo yo que cuando uno ora, uno tiene que sentir algo, porque estoy orando a mi Padre. Él me va a contestar cuando yo me exponga, cuando yo desesperadamente le diga: Señor, no me levanto de aquí hasta que algo suceda. Pero no son oraciones pasajeras, no son oraciones sin sentido. Son oraciones donde le digo a Dios: Padre, hoy voy a buscarte y necesito que tú me respondas. Pero quiero que me respondas para que mi vida sea elevada a una dimensión espiritual mayor. No son oraciones egoístas: Señor, dame esto, dame lo otro. Escúcheme bien, la voluntad de Dios es que usted sea bendecido, pero antes de ello Dios quiere prosperar tu alma, Dios quiere prosperar tu espíritu, Dios quiere levantarte a ti antes de todas las cosas. Por eso pregunto, ¿la fe ha crecido en la iglesia? En muchas iglesias se han interesado más en el lujo, en la comodidad, que en hacer crecer la fe de la iglesia. ¿Y sabe qué es el problema cuando una iglesia no tiene el pilar de la oración? Es una iglesia que está débil. En cualquier momento el enemigo la puede tumbar. Pero la oración me fortalece, porque la oración abre el cielo. Y cuando el cielo se abre, Dios me aumenta la fe, me llena de su poder. ¿Por qué? Porque la oración es indispensable en la vida del creyente. Sin oración una iglesia no puede avanzar. Es necesario, hermano, avanzar a la oración. Cuando le hablo yo de iglesias que están descuidadas, es porque enfocan su fe en lo que tienen. Enfocan su grandeza en los números, y no tenemos nada en contra de los números. Lo que pasa, hermano, es que en estos tiempos la fe tiene que crecer a toda costa. ¿Por qué? Porque los fundamentos están siendo golpeados. El mundo está golpeando aún la misma iglesia con sus lineamientos, con sus filosofías, con sus ideologías. Y si la iglesia no tiene primeramente palabra y oración, la iglesia se va a secar. Hermano, déjeme decirle que al diablo no le impresiona, hermano, las muchas palabras. Al diablo le impresiona un creyente que lee la Biblia y que ora. Es más, le voy a decir algo: el enemigo y los espíritus inmundos se sabe más la Biblia que algunos cristianos. Primer pilar, palabra. Segundo pilar, oración. Jesús oraba, Jesús buscaba al Padre. Y en una ocasión, Jesús, orando al día siguiente, escogió a los discípulos. Porque la oración también trae revelación. La oración trae empoderamiento. Entonces la pregunta sigue en el aire: ¿crece o declina la fe? ¿Ha aumentado su fe o ha declinado su fe? ¿Por qué decimos esto? Grábese en su corazón lo que le voy a decir. Porque la fe es el fundamento del carácter cristiano. Voy a repetirlo. La fe es el fundamento del carácter cristiano. Cuando un creyente no tiene carácter, es porque no tiene fe. Fe va de la mano con la oración. El que ora tiene fe, y el que tiene fe sigue orando. La fe es el fundamento del carácter cristiano y la seguridad del alma. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión: he orado para que tu fe no te falte. Sigue la pregunta en el aire: ¿ha crecido su fe o ha declinado? Pero Jesús le dijo a Pedro: he orado y le pido a Dios, a mi Padre, para que tu fe no te falte. Porque le estaba diciendo: el enemigo te va a zarandear. Y lo que decía en la mañana en el primer culto: de vez en cuando viene una zaranda en la iglesia. De vez en cuando viene una zaranda en la vida del creyente, para ver qué tiene adentro y de qué está hecho. Y para ver qué Dios necesita quitar para que salga lo real, la esencia divina de tu vida. Es decir, para que Dios ponga esa esencia, esa pureza. Tengo que decirle, hermano, que esa zaranda implica muchas cosas: problemas, necesidades, angustias. Pero aquí no quiero hacer énfasis de eso. Aquí quiero hacer énfasis de que no importa la necesidad, la tribulación, mi fe tiene que estar anclada en Jesús, y no anclada en el trabajo, y no anclada en los amigos, y no anclada en el mundo, no anclada en mi familia. Porque mi fe tiene que estar anclada en Jesús. Es por eso que mucha gente, hermano, cuando vienen problemas, desiste y se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque su fe no está anclada en Jesús.
Algunos podrán decir, sí, hermano, yo sigo a Jesús. Es que seguir a Jesús, hermano, es seguirlo a pesar de y en medio de. Por eso la fe en nosotros desarrolla ese carácter. Cuando Jesús le dijo esto a Pedro: oro para que tu fe no te falte, porque el diablo te va a zarandear. Y déjeme decirle, hermano, si usted está pasando por una zaranda, qué bueno, hermano, Dios quiere sacar lo mejor de usted. Y prepárese, hermano, si Dios te permite que algunas cosas en tu vida sean tocadas, para que otras sean, ¿cómo se llama? Ordenadas. Porque a veces la iglesia está muy cómoda. Así estoy bien, estoy bendecido, hermano. La verdadera bendición es la del alma. Porque todo lo que está aquí en esta tierra, hoy está y mañana no está. Es mi vida delante del Señor por la que tengo que preocuparme. El día de ayer estuvimos en una vela. Yo le decía a las personas: todos sabemos el día el día que nacemos. Sabemos el día que nacemos, la fecha de nacimiento, ahí está en la cédula, pero no sabemos el día que vamos a morir. Y tampoco sabemos en la forma en que nos vamos a ir. Esto lo digo porque nosotros no creemos en el fatalismo, creemos en la bendición de Dios. Pero si, estando aquí en este mundo, no estamos exentos a poder ser tocados por alguna dificultad, alguna enfermedad. Es por eso, hermano, que si tal vez un creyente muere de alguna enfermedad, eso no determina su victoria. Sencillamente, estoy en este mundo, cualquier cosa puede suceder. Lo importante es a dónde voy a pasar mi eternidad. Eso es lo que trasciende. Y ese es el carácter que Dios quiere desarrollar en ti. Si hoy murieras, ¿para dónde vas? Mucha gente dice: no, Señor, espérame un tantito, necesito. No. Tu fe tiene que aumentar, no declinar. No estamos en tiempos de jugar a la iglesia, pero sencillamente Jesús le dijo a Pedro: tu fe va a ser probada, y oro para que tu fe no te falte. Pedro negó a Jesús. ¿Y sabe qué sucede? ¿Por qué negó a Jesús? Porque su fe no estaba anclada todavía como Jesús quería que estuviera anclada. Cuando la fe se quebranta, iglesia, los fundamentos de la vida espiritual decaen. Cuando la fe se quebranta, los fundamentos de la vida espiritual decaen. Vemos a mucho creyente desistiendo. Vemos a mucho creyente abandonando lo que un día predicó o donde un día sirvió. ¿Por qué? Porque su fe no está anclada en Jesús, y cuando viene el tiempo de la zaranda fácilmente cae. Pero el máximo intercesor, como le dijera a Pedro en aquella ocasión, nos dice a nosotros: estoy orando, estoy intercediendo por ti ante mi Padre. El máximo intercesor intercede por ti, por tu familia, para que tu fe no caiga. Ahora, si Jesús intercede por mí, yo necesito ponerle a mi fe algo. Y esa fe, añadirle a mi fe algunos ingredientes importantes, como el dominio propio, como el amor y como el conocimiento. Es por eso que el conocimiento es importante en la vida de la iglesia. Pero note bien que Pedro en sus epístolas, primera y segunda de Pedro, también él habla de la fe genuina. Aquel Pedro que su fe estaba tambaleándose, aquel Pedro que negó a Jesús, lo vemos escribiendo en las epístolas: a la fe tenemos que añadirle dominio propio, a la fe tenemos que añadirle virtud, a la fe tenemos que añadirle conocimiento. El mismo Pedro estaba entendiendo que la fe necesita ser nutrida, pero el mismo Pedro también estaba entendiendo que la fe tiene que ir de la mano con la oración. Un creyente que ora y se afirma tiene fe, y esa fe lo va a sustentar, porque no es la fe de un hombre, es la fe en Cristo Jesús. Y esta es la victoria, la fe de Dios que ha vencido al mundo. Y esa es la fe que Dios quiere que en ti se aumente a través de la oración. Por eso te estoy diciendo, hermano, insiste, persiste, no desistas. Ora, mi hermano. Yo le digo a la gente a veces: si usted no siente orar, ore. Porque lo que usted va a decir son palabras de Dios, es palabra, y tarde o temprano va a llegar la respuesta. Pero yo necesito buscar a Dios no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Él es mi Señor, yo lo obedezco. Estoy en este mundo, a veces no entiendo, a veces no comprendo, a veces puedo decaer, pero la oración abre las ventanas de los cielos. La oración proyecta la fe de Dios. La oración me da fe y me da fundamento. Es por eso que te digo, hermano, que cuando la fe se quebranta, los fundamentos de la vida espiritual decaen.
Mi oración es que usted, mi hermano, no desista. Mi oración es que usted se mantenga en los caminos de Dios hasta que Cristo venga. Que su fe no decaiga, que su fe no decline. Aumente su fe y fortalezca su fe, mi hermano, a través de la oración. Le voy a decir 3 razones importantes por las que debemos orar. Hay muchas, pero te voy a decir 3 de ellas. Número 1, es una orden divina. Es una orden que viene con recompensa. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Usted lo anota y lo leemos de la pantalla. Primera de Crónicas, el capítulo 16, versículo 11. Una orden que viene con recompensa. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, no cada domingo, no cada ciertos días. Continuamente el altar tiene que estar encendido. Continuamente tu vida tiene que estar ardiendo para Dios. Es una orden que viene con recompensa. Isaías capítulo 55, versículo 6. Veámoslo de la pantalla, usted lo anota. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo de gracia. Llegará el momento de que ya no podemos buscar a Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo difícil. Cada día se pondrá más difícil, pero ahora tenemos un tiempo de gracia. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, hermano. Tenemos la bendición de congregarnos. Usted tiene la bendición, hermano, de estar cerca de la iglesia, de tener carro, de tener por lo menos para pagar el autobús. Hay muchos lugares que no pueden hacer esto. Hay muchos lugares que son restringidos. Hay muchos lugares donde predomina el comunismo y sencillamente le dicen a la gente: usted no puede predicar a Cristo, y si lo hace lo matamos. Pero ahora tenemos un tiempo de gracia. Ahora tenemos tiempo, hermano. Saque tiempo para buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Leamos el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Leamos de la pantalla, usted lo anota. Amós capítulo 5 versículo 4. Dios dando una orden a la casa de Israel, donde les decía: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. ¿Por qué la iglesia muere? Porque no busca a Dios. ¿Por qué la gente desiste? Porque no busca a Dios. Y buscar a Dios no solamente congregarse. Es importante congregarse, pero por encima de ello hay que consagrarse, mi hermano. Es importante congregarse, pero hay que consagrarse, mi hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente no ha entendido esto realmente. Cree que buscar a Dios es solamente un domingo cada 8 días. Buscar a Dios es continuamente. Continuamente voy a su altar, continuamente voy a su presencia. Cuando no entiendo algo, voy a su presencia. Cuando estoy desanimado, voy a su presencia. Cuando no puedo seguir, voy a su presencia. Porque si busco a Dios, voy a tener vida. Dice: buscadme y viviréis. Pero mucha gente busca en el mundo lo que nunca podrá encontrar. La paz no la da el mundo. La paz no la da nada en este mundo. La paz solo la da mi Señor. Si yo lo busco, es claro y hay una promesa: viviréis. El punto 2, hermano, una razón por la que hay que orar. La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios. Es el vínculo necesario para recibir bendiciones y el poder de Dios. Y muy importante, el cumplimiento de sus promesas. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Lucas capítulo 11. Versículo 9 al 11. Vamos a leer hasta el 13. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué lindo, Dios es un caballero. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es una promesa. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le van a dar una piedra? Si le pide un pedazo de pescado, ¿le van a dar una serpiente? De ninguna manera haríamos eso. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y viene la gran promesa: pero si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas o regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es decir,
la oración es el vínculo necesario para recibir esas promesas. Con esto quiero decir que Apocalipsis 3:20 también dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta en estos tiempos. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios está tocando la puerta de tu vida y te está llamando porque quiere darte de comer de sus misericordias. Te está llamando porque quiere darte de la grosura de su misericordia y su favor. Te quiere dar las bendiciones plenas en forma total. Dios te está llamando, pero muchas veces hacemos caso omiso de la voz de Dios y ponemos pretextos, ponemos excusas. Y déjeme decirle, hermano, que si usted y yo seguimos poniendo excusas y pretextos, sencillamente, hermano, no vamos a obtener lo que queremos, porque la Biblia es clara: el que busca encuentra, el que llama se le abre. Pero si nosotros no insistimos a través de la oración, no vamos a encontrar nada. Repito, la oración nos abre el camino, la oración abre las ventanas de los cielos. Repito esto muy importante: la oración de acuerdo a la voluntad de Dios y la oración de acuerdo a que si un creyente está alineado con la voluntad de Dios. Hechos 1:14. Vamos a leer unos versículos más y quiero hacer énfasis en uno, porque quiero que este versículo, no este que vamos a leer, sino el siguiente, sea la base de esta predicación. Leamos primero Hechos 1:14, donde dice: todos estos perseveraban ¿en qué? Unánimes en la iglesia primitiva. Y la iglesia de antes perseveraba, insistía, no desistía en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Primera de Reyes 18, 42 al 45. Aquí quiero dejar un fundamento, porque precisamente esta semana vamos a meternos en oración, en ayuno, buscando a Dios intensamente. Y al final vamos a levantar esa cadena de oración de lunes a viernes, y le voy a decir por qué vamos a orar. Pero este versículo es clave y es el centro de esta predicación. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42 al 45. Hablando acerca del profeta Elías. Hablando acerca de un hombre que, como usted y como yo, sujeto a pasiones, que según la Biblia nos enseña que oró con una oración persistente y Dios respondió. Bueno, dice la Biblia que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Ya se puede imaginar aquella escena, como una forma como acurrucado. Empezó a orar, empezó a interceder, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. No hay nada, le dice Elías. Volvió a decir: vuelve, ¿cuántas veces? 7 veces. Antes de seguir, quiero decirle algo. Antes de seguir, ahí, dejémoslo en el versículo acá, ese. El número 7 en la Biblia significa perfección. El número 7 en la Biblia significa cumplimiento. El número 7 en la Biblia significa plenitud. Y estamos orando por un año de renuevo, una plenitud de renuevo. Año de renuevo, una plenitud, una abundancia, un renuevo. Y el número 7 es número de cumplimiento en la Biblia. Nosotros hoy estamos en el mes séptimo, estamos en julio, estamos a mitad de año. Y yo estoy orando y declarando, y esa es mi oración, que proféticamente, a la luz de la palabra, quiero declarar sobre tu vida en este mes 7, que es número de cumplimiento. Quiero declarar que los próximos meses, la próxima mitad del año, será abundante, será en renuevo, será en activación mayor, será un despertar en tu vida en la palabra, un despertar en la oración. Esa es mi oración sobre ti, que venga un renuevo de estudio de la palabra, de hambre y sed de la Biblia, hambre y sed por buscar su rostro para tener vida en el Espíritu. Estoy declarando en este mes séptimo que tu vida va a cambiar, que Dios va a traer un rompimiento, y oro para que Dios traiga un rompimiento en tu vida, en tu familia, que te saque de la zona de confort. Por lo tanto, en el nombre de Jesús declaro: hay un renuevo de plenitud en los próximos 6 meses, y este 2018 lo vas a terminar en plenitud abundante en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y ojo lo que estoy diciendo. Yo no te estoy orando para que Dios te bendiga materialmente. Estoy orando para que Él te bendiga espiritualmente.
Porque cuando eres bendecido espiritualmente, Dios te da lo otro como añadidura, y tu mirada estará puesta en el autor y consumador de la fe. Pero erróneamente le dicen hoy a la iglesia: usted tiene que ser prosperado. Sí, Dios quiere mi prosperidad y yo creo en la prosperidad, pero creo más cuando una iglesia ora. Creo más cuando una iglesia tiene fe. En tiempos difíciles hay que tener fe. Quiero hacer un paréntesis, hermano. Mire, en una ocasión el pastor de una iglesia oró por las cosechas que había en ese tiempo de los hermanos que tenían fincas. Y vamos a orar para que llueva, porque era una sequía, no había llovido. Entonces, al día siguiente salen de sus casas en un día soleado, y todos fueron pues con su sombrero para el sol, y solo un niño llevó un paraguas. Y todos le preguntaron: pero ¿por qué vas a traer en medio de este solo un paraguas? Y el niño dijo: es que el pastor dijo que iba a llover hoy. Solo él tuvo fe para creerle a Dios. Estaban orando por lluvia. Entonces él dijo: como va a llover, yo tengo fe, llevo la sombrilla del paraguas. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros necesitamos orar persistentemente, creerle a Dios, y al creerle a Dios por esa lluvia, creemos que va a venir y va a ser abundante. Elías oró, llovió, sí, y también volvió a orar para que no lloviera, y Dios le escuchó. ¿Por qué Dios escuchó a Elías? Porque era el profeta. Ojo, déjenme explicarles. Hoy en día erróneamente exaltamos al hombre, que es el profeta. Mire, yo sí creo en los profetas, pero creo en los profetas que están sujetos a un cuerpo, una cabeza. No creo en los profetas que andan profetizando y no tienen ninguna cobertura. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que creo, lo que me enseñaron, y así me mantengo. Yo lo primero que pregunto a alguien: ¿quién es tu cobertura? Dios. Sí, perfecto. Y eternamente, ¿a quién le rindes cuentas? De tus finanzas, de tu vida, ¿a quién le rindes cuentas? No, hermano, bueno, respeto eso, pero yo creo que toda persona necesita tener una cobertura, un mentor, alguien a quien rendirle cuentas. Amado hermano, volviendo al punto de Elías, entonces, así como Elías oró para que lloviera y llovió, así quiero que Dios haga llover sobre esta casa abundantemente. Una activación mayor, un despertar mayor. Y vamos a hacer aquí un paréntesis antes de darle el tercer punto. Esta semana vamos a buscar a Dios en ayuno y en oración. Esta semana vamos a sacrificar tiempo, vamos a sacrificar el desayuno, ayuno y oración. Como el número 7, número de cumplimiento, estamos en el mes séptimo. ¿Por qué vamos a orar por los próximos 6 meses esta semana? Antes de ello quiero decirle: ¿cuántos, con solo uno que me diga es suficiente, pero cuántos se comprometen, no solamente conmigo, sino con Dios, de poder ayunar mañana? Usted puede hacerlo parcial o total. Lunes, gracias hermano. Martes, quiero ver manos levantadas del martes. El martes aquí, hermano, gloria a Dios. Mire, hay un batallón, un ejército intercesor. Miércoles. Ok, miércoles. Jueves, miércoles y jueves estoy yo. Gracias hermana, con todos. Viernes, perfecto. ¿Por qué quiero que oremos, hermano, esta semana ayuno de oración? Usted lo puede hacer parcial o lo puede hacer total, dependiendo si tiene que trabajar o estudiar usted ese programa. Pero es importante que usted se levante temprano, hermano. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, levántese a las 4 de la mañana. Haga un sacrificio, hermano. Aunque esté lloviendo, aunque esté helado, me levanto temprano a buscar y me uno al ejército intercesión para orar y ayunar. Oremos, hermano, por un despertar sobrenatural, por hambre y sed de la palabra en la vida de todo creyente, por un despertar en la oración, hermano. Oremos también, hermano, por una activación mayor de dones en la vida de la familia y en la vida de la iglesia. Una iglesia que se compromete a orar es una iglesia que es seguro que la mano de Dios se va a posar. Entonces oremos, hermano, por hambre y sed de la palabra, por hambre y sed de buscar el rostro de Dios, que Dios nos pueda sacar de la zona de confort.
Hermano, si usted trabaja y se alista temprano, pues déjeme decirle que el mejor trabajo para nosotros es estar a cuentas con Dios. Y de ahí emana todo. Ponemos el día en manos de Dios y fluye bendición. Vendrán ataques, pero estaremos protegidos. ¿Por qué protegidos? Porque Dios ampara al justo. Amado hermano, vamos a orar también, no solamente por un despertar mayor a la palabra y a buscar el rostro de Dios, por activación de dones, sino también, hermano, para que Dios levante obreros para su mies. Mire, cada día hay más ateos, cada día hay más ideologías, cada día hay más gente en contra de Dios. Necesitamos que Dios levante más obreros que digan, hablen su palabra. La gente que trabaja en el gobierno, asamblea legislativa, que están ahí, ¿sabe? Están ahí porque Dios los puso. Y a mucha gente no le gusta, y a mucha gente se le revuelve el estómago. Ahí están los cristianos, pero Dios los puso con un propósito, no solamente para ejercer la ley, sino para ahí establecer el reino de Dios a través de acciones justas. Dios los puso ahí porque si son hombres de Dios estarán orando, estarán orando. No hay nada más poderoso que tenemos gente orando en la asamblea legislativa contra todo, hermano. ¿Quiere que le diga algo? Bueno, estamos claros que esta semana ayuno y oración. Ya le dije los puntos, pero le voy a decir algo importante. No deje de orar por creer que todo eso va a pasar. Algo incorrecto que he escuchado de cristianos. Es que yo no oro por eso, de por sí está escrito en la Biblia que va a suceder. Qué gran error. Hermano, en la Biblia sí dice que la iniquidad se va a aumentar, pero mientras la iglesia esté en la tierra, tenemos que seguir estableciendo el reino de Dios por medio de la oración. Yo creo, hermano, que así como cuando Elías oró, y repito, vea, la palabra de Dios no es ningún libro de ficción, no es de cuentos ni información. La palabra es para formación. Esta es la palabra de Dios, escrita por hombres, sí, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y aunque muchos no quieran creer, yo sigo creyendo y moriré creyendo lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Y así como Elías oró para que no lloviera y no llovió y volvió a orar para que lloviera, así yo creo que Dios puede cambiar el curso de los tiempos, donde encuentra a alguien desesperado por buscar su rostro, donde encuentra a alguien desinteresado por las cosas del mundo, donde encuentra a alguien que le dice sí a Cristo y no al mundo, no al pecado. Pero yo creo, hermano, que la fe tuya va a ser zarandeada para darnos cuenta con quién contamos y con quién no contamos. Te voy a decir con todo mi amor y con toda autoridad: ya no estamos en el tiempo, hermano, para decir a la gente, hermanito, ¿y por qué no vino a la iglesia? Y hermanito, hermano, yo creo que sí, yo tengo que apoyarte como pastor, pero cuando yo veo que si es por negligencia, por desobediencia, por pereza, por muchas cosas, hermano, entonces no sirve eso. Yo necesito decirte, comprométete con Dios. Comprométete con Dios. No hay cosecha sin siembra. Mucha gente solo quiere pedir, pero no quiere someterse. Hermano, hay problemas, siempre van a haber problemas. La Biblia dice, en el mundo van a tener aflicción. Eso no es nuevo. Pero yo creo que el carácter de la iglesia tiene que desarrollarse a una búsqueda intensa. O déjeme decirle qué pasó con Daniel cuando lo metieron al foso de los leones. Él no se tiró para atrás, él no se puso triste, él no renegó contra Dios, él no maldijo a Dios, él no se olvidó de Dios. No, estando en el foso empezó a invocar a Dios, empezó a orar al Dios de Elías, empezó a invocar con oración ferviente, insistente. Y dice la Biblia que Dios tapó con la boca de los leones. ¿Cuándo, hermano? Donde hay un hombre o una mujer que esté dispuesto o dispuesta a cambiar el curso de los tiempos. Y cuando eso dice la Biblia, yo le digo, Señor, cuenta conmigo. Yo no quiero ser tanto conocido en el mundo, hermano, por la gente. Eso no sirve. Yo quiero ser conocido, ¿sabe dónde? Usted ya sabe dónde. Conocido, hermano, como alguien que le arrebata las almas al enemigo. Conocido como alguien que ama la palabra. Hay que amar la palabra. Si usted ama la palabra, ama a Jesús. Pero si no ama la palabra, no ama a Jesús. Ay, sí, hermano, yo amo la palabra. No, la primera pregunta es: ¿cuánto la lee usted la Biblia? Y leer la Biblia no solamente, ya leí un versículo, sí, ya. No, leerla es escudriñarla. Consejo importante:
Si usted va a leer la Biblia, tiene que escudriñarla, tiene que sacar tiempo. ¿Por qué? Porque si la gente saca tiempo para el periódico, la revista y para sentarse al televisor, ahora que está el mundial, ¿verdad?, y pasan 2, 3 horas, hay que tomar tiempo para leer la Biblia. Más todavía. Y no tengo nada en contra del mundial, no se preocupe. No es pecado ver el mundial, lo que es pecado es ver el mundial y no orar. Eso sí es pecado. Pero puede ver el mundial, pero primero tiene que orar. Entonces el punto es, no deje de orar. Porque Dios anda buscando gente, anda buscando los Elías, anda buscando los Eliseos. Pero ¿qué pasó? Ya no están los Eliseos de estos tiempos. A ver, ¿dónde están los Elías de estos tiempos? ¿Dónde están las Déboras, las mujeres de estos tiempos? No hay por qué temer. No. Recuerde usted que Débora le dijo a Barak: un momento, la victoria no será por un hombre, la victoria será por una mujer. ¿Dónde están los Ananías, los Misael, los Azarías? ¿Dónde están los Daniel de estos tiempos? ¿Será que tenemos temor porque la fe no está anclada en Jesús? Pero aquellos hombres, dice la Biblia, según Hebreos, en el salón de la fe, nos dice: aquellos hombres que no tenían lo que nosotros teníamos ahora. ¿Me está escuchando? Aquellos hombres no tenían lo que tenemos hoy nosotros. Dice que aquellos hombres vieron de largo lo que había de venir para nosotros, lo vieron de lejos y Dios lo proveyó para nosotros. Aquellos hombres que dice la Biblia que por fe conquistaron reinos, por fe taparon bocas de leones, por fe se hicieron fuertes en batalla, sacaron fuerzas de debilidad, no lo entendían, no podían a veces seguir, pero enfocaron su vida en Dios. Oh, aleluya, fueron al secreto, abrazaron la presencia de Dios, y aunque muchos murieron, alcanzaron la promesa de ir con el Padre. Y eso se llama carácter, y el carácter se desarrolla a través de la oración insistente. Ojo, oración insistente, no oración barata, no oración dominguera. Señor, gracias por este día en el nombre de Jesús, amén. Vamos a concluir con esto. Dios, en su plan redentor para la humanidad, ha establecido que los creyentes sean sus colaboradores. ¿Cuántos colaboradores de Dios sabemos aquí? No, de verdad, ¿cuántos colaboradores sabemos aquí? No, hermano, estoy hablando en serio. Es que solo las mujeres, los hombres como que le falta batería. ¿Cuántos colaboradores sabemos aquí? ¿Hay hombres de Dios aquí? Voy a golpearlos un poquito. Entonces háblenme como hombre. Lo golpeé, ¿verdad? Sí, Señor. Somos colaboradores. De aquí interesante esto. Hay cosas que no se realizarán si no es con las oraciones intercesoras de los creyentes. ¿Me está escuchando? Porque Dios anda buscando intercesores. Dios anda buscando gente que se alinee con la voluntad del cielo. ¿Quién intercede en el cielo? ¿Por quién? Por usted y por mí. Y cuando la iglesia se alinea en la oración intercesora, se está alineando con la voluntad del cielo. Jesucristo ora, intercede, la iglesia ora, intercede. Estamos en la misma línea. Una oración de batalla, una oración que abre el camino, una oración que abre brecha, una oración que cambia el curso de los tiempos. Si se deja de orar, hermano, en realidad podemos estar obstaculizando la realización de los propósitos de redentores de Dios. Mateo 9:38, aquí terminamos. Oremos para que Dios levante obreros para su mies. ¿Qué dice? 9:38 de Mateo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a dónde? A su mies. No solamente hay que orar por obreros, sino usted tiene que ponerse en la fila del ejército de Dios. Voy a decir algo que lo siento en mi corazón, hermano, lo voy a soltar. ¿Cuántos aquí tienen algún oficio? Levante la mano. ¿Sí? Gracias. ¿Cuántos aquí tienen alguna profesión? Levante la mano sin temor. Qué bueno. Profesiones, oficios. ¿Cuántos están estudiando? Excelente. Todos nos dedicamos a algo. Negocio, oficio, a alguna profesión.
Y te felicito y sigue adelante en eso. Porque Dios te tiene en ese trabajo por algo. Dios te tiene donde te tiene para que seas luz. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que quiero soltar es lo siguiente. Si tú piensas que Dios te llamó para eso nada más hasta que Cristo venga, pues déjame decirte que no. Hoy voy a dejar en ti una semilla, porque lo que un día tenía fruto, hoy Dios lo va a hacer reverdecer. No los conozco a todos, pero entre nosotros tenemos gente que un tiempo predicó, que un tiempo sirvió. Y no estoy hablando de la gente que usted conoce, no, estoy hablando de gente que no ha predicado en este altar, acá. Para que usted piense que lo estoy diciendo, pues no. Estoy hablando de gente que no ha estado predicando en esta iglesia, acá en este altar. Tal vez tú predicabas, tal vez tú servías, tal vez tú eras un intercesor, tal vez tú eras un colaborador de los niños, tal vez eras alguien de evangelismo hace tiempo atrás. Pero déjeme decirles a esas personas, le estoy hablando, ojo, que ni siquiera han predicado en esta iglesia, para que no vayan a pensar que lo digo por eso, no. Escúcheme esto, hermano, está siendo grabado esto, ni siquiera han tocado este altar, pero aquí hay personas que mucho tiempo atrás eran los que andaban buscando las almas, eran grandes evangelistas. A esas personas, hoy Dios está poniendo una semilla y estamos orando que Dios levante obreros para su mies. Sigue trabajando, sigue estudiando, pero sigue siendo un colaborador de Dios. Y yo no sé qué va a pasar más adelante, porque como Él es Dios, Él es el dueño del oro y la plata. Si en algún momento tendrá que sacarte para su obra, lo hará y te va a sustentar. Aquí tienes un ejemplo. Yo no soy una persona que diga, oh hermano, usted tiene mucho dinero. No, tengo un gran Dios, tengo un gran Padre, siempre me sustenta. No digo que nunca pensé, pero nunca me imaginé por las cosas donde Dios me ha llevado. Ahora puedo decir, Señor, para este tiempo me escogiste. Ahora entiendo que vea hermano, humanamente, no sé por qué le digo esto, vea, humanamente a veces uno puede flaquear. Humanamente a veces yo puedo decir, yo podría volver a mi trabajo anterior. Humanamente hablando, quiero que me escuche. Humanamente hablando, ¿para qué me voy a complicar la vida? Mejor me voy a trabajar donde estaba antes. Y Dios me reprende y me dice, no, yo te llamé, yo te puse, sí Señor. Y a veces hay cosas que no entiende uno, y a veces hay cosas que se vuelven presión, y hay dificultades a veces porque eso es normal. Pero en medio de ellos viene una palabra interna en mi espíritu donde dice, yo te llamé desde los confines de la tierra, yo te llamé, yo te elegí. Y dijo, Señor, gracias, tú me elegiste y no voy a dejar de predicar, Señor amado. Me podrán ofrecer miles de cosas en el mundo, pero yo creo que la voluntad de Dios es esta, de que yo le sirva, hermano. Pero yo te estoy hablando a ti también, así como ha pasado en mí. Tú sigue trabajando, sigue estudiando, pero Dios te está llamando, déjeme decirte. Y también voy a decir esto, hay alguien aquí que piensa, es que yo estoy muy viejo, ya no. No. Estoy muy viejo y yo creo que ya Dios no me va a llamar. Aún en la vejez tú vas a ser fructífero. Y suelto esta palabra para ti, lo que Dios le dijo a José. Y en un momento yo la dije acá. Y la repito porque Dios te reafirma que este es tu año de renuevo. Y este mes séptimo, los próximos 6 meses serán diferentes. Lo declaro y lo proclamo en el nombre de Jesús sobre tu vida. Pero Dios te dice a ti lo que le dijo a José: rama fructífera eres en mis manos. A ti te digo hombre, a ti te digo mujer. Dios dice: rama fructífera eres en mis manos. En mis manos eres rama fructífera, de ti va a reverdecer algo nuevo. Así que hermano, como Dios te llamó, Él está intercediendo por ti. Y yo voy a orar también por la iglesia, para que Dios levante obreros para su mies. El mundo está atestado de maldad. Necesitamos Elías, necesitamos Eliseos, necesitamos hombres como Daniel, necesitamos a hombres como José, necesitamos a Déboras, necesitamos a mujeres como Esther, necesitamos hombres y mujeres que quieran pagar un precio. La pregunta es: ¿Dios puede contar contigo? ¿O vas a seguir poniendo excusas? Tu trabajo, este estudio. Es que Dios no te está diciendo que dejes tu trabajo. Dios lo que te está diciendo es que vuelva en ti a aparecer la pasión que había antes. La pasión que había antes. Incline su rostro. Yo quiero orar por usted, Padre bueno. Sabemos que el pilar de la oración es fundamental en la vida de la iglesia. El pilar de la oración es fundamental en la vida de la iglesia.
Y yo oro en el nombre de Jesús sobre todas las personas que están aquí, desde el menor hasta el mayor. Oro, Dios mío, que avives el fuego en sus vidas. Oro que avives tu obra en sus vidas. Oro que vuelva la pasión a sus corazones, Padre, porque yo sé que tú les estás tocando. Yo sé que tú les estás llamando. Hay una voz interna en tu corazón que te dice: tú eres mío, tú eres mío, tú eres mía. Hay una voz interna y es la voz del Espíritu Santo que te está llamando. Y yo estoy orando para que tu fe vuelva a ser acrecentada. Yo oro en este momento para que tu fe no decaiga, para que tu fe se fundamente en Cristo. Yo oro en el nombre de Jesús para que seas avivado, sea fortalecido en el hombre interior. Yo oro en el nombre de Jesús, reprendiendo toda incredulidad, reprendiendo toda duda en tu vida y orando para que el propósito de Dios se revele a ti nuevamente, Padre. Yo oro para que aumentes la fe de la iglesia que ha escuchado esta palabra. Yo oro para que aumente la fe del pueblo que está aquí como testigo. Aumenta la fe en mis hermanos, que si alguien en esta mañana ha querido apartarse o desistir o no seguir, hoy tú le llamas, hoy tú lo alineas, hoy tú lo empoderas. Pero yo oro que la fe en la iglesia sea aumentada. Aumenta la fe en tu iglesia, Padre. Aviva el deseo de adorarte y honrarte como nunca antes. Oro en el nombre de Jesús que traigas una activación en la vida de todo hombre y toda mujer como nunca antes. Oro por un reverdecer, un renuevo en este mes séptimo. Estoy declarando bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de la palabra, número 7, número de perfección. Estoy declarando sobre tu vida: serás fructífero, serás guardado por Dios, serás llamado por Dios. Dios te va a llamar, Dios te va a levantar, Dios te va a inquietar. Y es mi oración que sobre tu vida exista una marca, y es una marca, aleluya, la marca de Dios sobre tu vida, donde te dice: mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Y yo declaro que los próximos 6 meses sobre tu vida y familia serán determinantes, serán como nunca antes. Pero levanta tu mano, iglesia, conmigo, y comprométete conmigo y no con Dios. Levanta tu mano derecha y comprométete, porque hoy Dios está llamando a los cielos por testigos. Hoy Dios pone por testigo a los cielos, aleluya, para que tú escojas. Levanta tu mano conmigo y comprométete y di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús. Repite conmigo, dile: Padre, en el nombre de Jesús, aviva tu obra en mí, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva el fuego del don que me fue dado, aviva en mí, Dios mío, tu llama, aviva tu espíritu en mí, aviva, Señor amado, aquello que un día me dijiste, aquello que un día me prometiste, aleluya, porque déjame decirte que fiel es el que lo ha dicho. Di conmigo: aviva tu obra en mí. Activación de dones sobre mi vida, revelación de Dios sobre mi vida. Di conmigo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda rama seca la quitamos en el nombre de Jesús. Dios quiere apacentarse sobre pastos verdes. Aleluya. Puedo ver, Señor amado, en mi espíritu un reverdecer en la vida de cada hombre y cada mujer. Solamente comprométete con Dios. Oro para que tu fe no te falte. Oro para que Dios avive en ti la oración y la búsqueda de su palabra. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Guarda la iglesia en tu mano. Bendigo a las familias y las cubro con tu sangre. Oro que sean fortalecidas y que su fe no decaiga. Y oro para que nos des hambre y sed por tu presencia. Que se desarrolle un espíritu intercesor como nunca antes. Espíritu de oración como nunca antes en la vida de la iglesia. Bendigo a tu pueblo con paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amado hermano, Dios ha puesto en ti una semilla. Haz que esta semilla dé fruto al 100%. Esta semana en ayuno y oración para obtener la bendición del cielo como nunca antes. Te bendigo con paz, iglesia. Te bendigo con paz. Salude a su hermano. Abrace a su hermano.